La crisis en Nicaragua ha dejado hasta la fecha 76 muertos, 868 heridos y 438 detenidos. Esto, según cifras de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Posteriormente, el diario El Confidencial, el fin de semana, tuvo acceso a algunas tomografías de los fallecidos en las protestas. La mayoría reveló el uso de armas de alto calibre e impactos realizados por francotiradores. Médicos consultados por este diario, El Confidencial, pudieron comprobar un patrón de heridas letales en cabeza, cuello y tórax, tanto en asesinados como en heridos. Quiero saludar en Managua a Wilfredo Miranda. Él es periodista del diario El Confidencial y es quien hace la investigación de la que estamos hablando. Wilfredo, bienvenido. Buena tarde para ti. Gracias por estar aquí. Hola, gracias. Entiendo que estas tomografías, que uno las ve y no puede dejar de impactarse, se filtran del propio hospital. Sí, no es que se filtra del propio hospital. Uno de los tantos médicos que hay ahí y que está en desacuerdo con la represión y con toda la barbarie que estamos viviendo en Nicaragua, me contacta a mí y me dice que quiere entregarme estas tomografías para de alguna manera probar el tipo de heridas que han sufrido las víctimas. Recordemos que ya son casi 80 muertos en Nicaragua, la mayoría son jóvenes. Entonces él me pasa alrededor de 20 tomografías, yo cotejo con una lista de muertos que nosotros de manera independiente en mi periódico Confidencial hemos logrado ir corroborando y quito las tomografías, de víctimas que no fallecieron y que no tienen disparos en la cabeza, ni en el cuello, ni en el tórax, que básicamente los médicos le llaman a eso como un triángulo de la muerte, que es donde han sido las principales balas que le han quitado la vida. Una vez que llegan o que tienes estas tomografías, ¿con qué las contrastas? Es decir, vas a otros especialistas, ¿buscas interpretación de las mismas? Sí, lo que hice con esta tomografía, lo primero fue enseñárselas a otros neurocirujanos para que me dieran un poco su valoración de los hechos y después se las mostré a un especialista en balística, un médico también de hecho. Y lo que encontramos es, como dice usted, balazos precisos. Uno de los muchachos que yo logro entrevistar y que se salvó de milagro de la bala le entró aquí, debajo del entrecejo, entre medio de los dos ojos. Entonces habla de una precisión, de quien dispara no es una persona que dispara al azar, es una persona entrenada que puede usar rifles de guerra, porque las municiones en estos casos no se tratan de pistolas con milimetraje bajo, son pistolas de calibre alto, fusiles de asalto, fusiles de guerra, que en este país solo lo tienen la policía o el ejército. Entonces hay un patrón, logré comprobar entre todas las tomografías y un análisis pormenorizado de uno tras otro, de que hay un patrón en los disparos en el cráneo, en la parte del cuello, de la cervical y del tórax. Y este patrón que logro identificar se complementa con las denuncias ciudadanas que hemos venido recogiendo a lo largo de estos 40 días de protesta de que la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas están haciendo uso de francotiradores. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos finalizó su visita in situ la semana pasada en Nicaragua y en su informe también dejan entrever el uso de francotiradores. Ellos le llaman que podría estar el Estado incurriendo en ejecuciones extrajudiciales. Sí, tuve la oportunidad de conversar con Edinson Lanza, que acompañó también a esta comisión de la CIDH y llegamos a tocar ese punto. Wilfredo, ¿qué ha dicho el gobierno, si es que ha dicho algo, de estas investigaciones? ¿Algún pronunciamiento? Mira, como esto lo publicamos el sábado en Confidencial, hasta ahora el gobierno ha hecho lo que ha hecho con la protesta. Fingir demencia, fingir cinismo, guardar silencio, cuando no solo los periodistas, sino la CIDH o las víctimas muestran pruebas contundentes, como lo es este reportaje de la represión. Hasta ahora no hay nada, incluso ni la Fiscalía,
que debería iniciar un proceso de oficio. No ha dicho nada. Recordemos que todos los poderes del Estado son controlados absolutamente por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y ese control, esa falta de independencia entre poderes, entre estos entes que en teoría deberían de velar por la ciudadanía, como es el Ministerio Público, no lo hacen porque están controlados, y ese es parte también del reclamo ciudadano en las calles. Mientras vos me entrevistás ahorita en la Universidad Nacional de Ingeniería, los estudiantes se tomaron ese centro de estudio hoy, y ahorita se está dando un enfrentamiento. Aquí donde estoy yo se oyen las bombas, los morteros, los balazos, es decir que la represión sigue en Nicaragua. Ahora, ¿qué sentido tiene participar en un diálogo, entendiendo que la Iglesia se levantó de la mesa o levantó este diálogo por falta de acuerdos, pero entendería que hoy se ha instalado una mesa mixta? ¿Qué sentido tiene si el gobierno no cumple o no concuerda con ninguno de los planteamientos, o la represión continúa? Mira, el diálogo fue suspendido la semana pasada por los obispos porque las partes no llegaron a un acuerdo, y el día de hoy se instaló una reunión, una comisión mixta de 3 personas del gobierno y 3 personas de la sociedad civil, de los estudiantes, del empresariado, que están volviendo a como reencauzar el diálogo. Pero una de las exigencias de los universitarios que han sido, o quienes han puesto los muertos principales en este conflicto, una de sus condiciones fue: nos vamos a sentar a dialogar si Daniel Ortega cesa la represión de forma inmediata. Hubo una especie de tensa calma durante el diálogo, después que la CIDH en sus recomendaciones, una de las primeras fue el cese de la represión. Entonces se acordó una tregua de 48 horas que el gobierno no pudo cumplir. Esa misma tarde, menos de 24 horas después, los antimotines, las fuerzas especiales de la policía, estaban atacando con fuerza, con violencia, a las instalaciones de la Universidad Nacional Agraria. Incluso el mismo secretario de la CIDH, Pablo Bravo, fue al centro universitario a comprobar la represión misma. O sea que la CIDH vio la represión. Es decir, ¿a dónde? ¿Qué nos puede conducir este diálogo? La agenda de la gente en la calle, la gente que está protestando, está clara. La agenda es la democratización del país y la salida pacífica de este régimen que tiene 11 años en el poder, acumulando un poder casi omnímodo, podríamos decirlo. Sí. Lo que está pasando ahora en Nicaragua es inédito en esta década. Por primera vez el régimen perdió el apoyo popular y las calles. La gente perdió el miedo y ese es el reclamo, pero el régimen no quiere sentarse a dialogar sobre temas de democratización, adelantar elecciones, su salida pacífica, la independencia de poderes de la que te hablaba antes, y un sinnúmero de puntos que la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que ha sido como el garante, mediador de este diálogo, la enumeró en 40 puntos que el gobierno se niega rotundamente a discutir. Ahora, Wilfredo, volvamos a tu investigación. Una de las personas que entrevistas, el joven Juan Bosco Rivas, que fue herido, entiendo que está acosado a partir de las declaraciones que te da, tiene temor absoluto de salir en cámara nuevamente, de que se vea su rostro. No debe ser fácil para ellos. No es fácil, y en principio porque las víctimas no tienen ninguna garantía de seguridad en Nicaragua, así como no la tienen las personas que están en la calle protestando o los estudiantes. Recordemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de emitir su informe preliminar y levantar su visita a Nicaragua, emitió medidas cautelares para ciertos universitarios que se considera que están en riesgo su seguridad. Entonces, si no hay, digamos, seguridad para estos estudiantes que están de cierta manera a la luz pública, hablando diario en los medios de comunicación, dando sus comparecencias, menos para un joven que está solo, herido en una ciudad ubicada a 30 kilómetros de Managua, donde se está recuperando de una herida muy grave y que tenía mucha suerte no murió y se sumó a la lista fatal de 76 muertos que logró confirmar la CIDH.